Estaba el otro día tranquilamente leyendo el libro para la próxima reseña cuando de repente... ¿Qué? ¿Era posible? ¿Fue tan increíblemente genial la civilización de Tiahuanaco que incluso llegó a domesticar animales para montar? Hola, mi nombre es Silvestre y aquí comienza un nuevo Viernes de Paper. Esta ocasión es especial porque se juntó tanto la reseña de libros del lunes como la revisión de Paper del viernes. Y es que lo que vamos a hacer aquí va a ser contrastar lo que se dice en el libro Tiahuanaco de Simón Deisbar con los resultados de las últimas investigaciones con respecto a las pinturas rupestres en el mundo andino. Esto es Arcaquersis, donde hablamos de libros y otras cosas. ¡Comenzamos! Para empezar, hay que tener en claro algunas cosas. Que no se tiene registro alguno de que los americanos nativos hayan montado algún animal antes de la llegada de los europeos. Si bien esta imagen del indio a caballo es prácticamente un ícono de los nativos americanos, esta unión se hizo solo después de que los europeos introdujeran el caballo. Porque en América existían los caballos, pero son caballos que se extinguieron aproximadamente 8.500 años antes del presente, o sea, unos 6.000 años antes de Cristo. De hecho, era tan impensable que una persona estuviera sobre un animal que el historiador Thomas Hughes señala que la visión del hombre a caballo debió significar algo monstruoso para los nativos, algo que quizás solo era obra de demonios, ya que era una quimera de pesadilla que nunca habían visto. Algo con 4 patas, 2 cabezas y 2 brazos, y reluciente por completo debido a la armadura. Y de hecho es la armadura la que hacía indistinguible al jinete del caballo, pareciendo un solo ser monstruoso. Por otra parte, las especies que más se asemejan al caballo son los auquénidos, familiares de los camellos, pero mucho más pequeños. De hecho, la llama y el guanaco, que son los animales más altos de estas familias, apenas alcanzan 1 metro, 1,20 metros de altura hasta el lomo, por lo cual usarlos para montar es demasiado impráctico para un hombre adulto. A menos que, y esto ya es pura idea mía, que se usaran niños pequeños montando guanacos domesticados o llamas, lo que obviamente no serviría para hacer la guerra, pero sí serviría como una especie de banda ancha de alta velocidad para el sistema de chasquis que andaban por el Capañán. Pero eso ya es idea mía. Teniendo todo esto en cuenta y considerando que la cultura tiahuanaco floreció entre el 1500 a.C. y el 900 después de Cristo, y que se calcula que tanto los caballos nativos como los guanacos gigantes, que eran en realidad del tamaño de un caballo actual, fueron cazados hasta la extinción por los cazadores del Pleistoceno americano hacia el 6000 a.C., solo quedan 2 opciones. O las pinturas son falsas, y no lo son, o un relicto, es decir, un remanente prácticamente extinto de caballos y guanacos gigantes permaneció en el altiplano el suficiente tiempo para ser domesticados y utilizados como animales de monta por los primeros habitantes de lo que después sería Tiahuanaco. Y esto da para mucho, desde tratar de explicarse cómo es que podían mantenerse y crecer sociedades tan complejas como la del mundo andino, hasta supuestas teorías que relacionan estos grabados de caballos con vikingos en Sudamérica. Lo cual es un anacronismo total porque los vikingos empezaron sus andadas allá por el siglo IX de nuestra era, momento en que la cultura tiahuanaco ya estaba en franca decadencia, lo cual al parecer no fue un impedimento para que el francés Jacques de Mailloux, conocido partidario del Tercer Reich, publicara su libro El Imperio Vikingo de Tiahuanaco. Pero hay más. Si nos sumergimos mucho más en las aguas de internet podemos encontrar que estos grabados serían evidencia irrefutable de la veracidad del Libro de Mormón. Pero la verdad es otra, y es que hay una tercera opción. No son falsos y no son producto de un relicto de caballos ancestrales, sino que es otra cosa. Las pinturas, si bien creadas por indios, son más bien una especie de graffiti, ya sea de protesta o de registro de su diario vivir en plena época de la conquista, de imposición del cristianismo. A diferencia de los españoles, que tachaban con cruces todo aquello que significara idolatría, los nativos ponían los nuevos dibujos junto con los viejos, creando así un verdadero collage histórico donde está narrado desde incluso las primeras épocas del poblamiento americano. Estamos hablando de pinturas que podrían tener 6.000, 8.000, 10.000 años de antigüedad y que aún así conviven perfectamente con aquellas que solo tienen 500 años y fueron hechas durante el periodo de conquista. Así estas pinturas nos abren otra puerta hacia la comprensión histórica. Lejos de la fantasía de los caballeros de las primeras edades o las supuestas evidencias del Libro de Mormón, estas pinturas nos muestran una nueva forma de comprendernos a nosotros mismos. Si bien cronistas como Huamán Poma de Ayala o Garcilaso de la Vega, ambos descendientes supuestamente de los incas, ellos escribieron y dibujaron bajo los cánones occidentales, bajo los cánones de lo que se le estaba imponiendo culturalmente. Estas pinturas en cambio no, aún conservan una mirada completamente autóctona de su realidad.
Sobre esto tenemos dos papers. El primero, Registros andinos más allá de la escritura, donde nos cuenta cómo es que empezaba a mezclarse y sincretizarse este mundo andino. Cómo es que empezaban a mezclar lo viejo con lo nuevo. Cómo es que en vez de taparlo, como los españoles, ellos empezaban a convivir con sus viejos símbolos, con sus nuevos símbolos. Y eso pasó de esa manera, tanto conviviendo lo viejo con lo nuevo, como alejándose de lo viejo, pero sin tacharlo, sin borrarlo y sin imponer otra cosa sobre ello. Y el autor de este paper nos hace entender que eso es una muy interesante forma de cómo abordar la historia, de cómo ver que hay otros registros, como él dice, más allá de la escritura, que nos lleva a entender cómo es que al día de hoy la cultura andina tiene esta extraña mezcla entre católico y andino, entre los tradicionales bailes, las tradicionales fiestas, la tradicional música, con lo que es la cultura católica. Y si nos damos cuenta, en realidad todas las festividades católicas que hay en el mundo andino son más andinas que romanas. De hecho, de romano prácticamente no tienen nada. Y obviamente también están los abusos cometidos durante la conquista, y esos son los hombres a caballo. No son jinetes precolombinos, no son jinetes de las primeras edades, sino que son los curas católicos, por eso se ve con su sombrerito, que iban a perseguir a los indios y a borrar todo registro de su cultura ancestral. Esos son los jinetes que estaban grabados ahí. A diferencia de las pinturas de la leyenda blanca, donde los curas católicos venían a liberar a estos indios de la barbarie y de sus idolatrías, aquí está puesto en base a lógicas completamente andinas. Y eso es muy interesante destacar porque son ellos mismos los que estaban narrando lo que les estaba pasando bajo sus propias lógicas. Y el segundo paper, que se llama Despliegues visuales en instalaciones religiosas, nos narra cómo es que los andinos empezaron prácticamente a grafitear las iglesias, empezaron a rayarlas, a ponerle sus propios símbolos, lo cual obviamente podemos interpretar de dos maneras. La primera, que ellos estaban yendo obligados a la iglesia, pero en realidad no creían ni en la Virgen ni en el Jesucristo crucificado, sino que estaban adorando sus propios dioses, y por eso la necesidad de sacralizar, según ellos, según sus propias lógicas, las iglesias, los recintos religiosos. O la segunda, que ellos en realidad estaban empezando a creer en la Virgen y en el Jesucristo crucificado, pero necesitaban ponerle ciertos símbolos para que ese fuera de verdad un lugar sagrado, porque con símbolos ajenos no bastaba. Entonces estaban sacralizando su nueva religión. Y esto puede ser obviamente tanto uno como lo otro, que los primeros indios, obligados a ser cristianos, rayaran sus propios símbolos religiosos, pero ya sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, fueran realmente católicos, y son estas mismas personas las que tenían que hacer rituales de purificación cuando pasaban cerca de un lugar que había sido sagrado para sus ancestros. Y de esta mixtura, de esta unión de lo andino con lo católico, de lo americano con lo católico, si lo vemos en un espectro más amplio, es que surgieron cosas que perduran hasta el día de hoy y son increíblemente masivas, porque Latinoamérica es una región muy católica, pero es católica bajo sus propias lógicas. En América se venera más a la Virgen que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el mundo andino está esta lógica de la Pachamama, de esa mujer, de esa madre de todo. Y eso se representa así con la Virgen. Y como la Virgen es la más importante, los rituales, las fiestas que tienen que ver con la Virgen son las más masivas. Es cosa de ver la fiesta de la Virgen de la Tirana, por ejemplo, o la Virgen de Guadalupe en México, que son celebraciones religiosas realmente masivas y en donde se celebra a esta Madre de Dios, según las lógicas cristianas latinoamericanas. Ahora, ¿qué pasa con el libro? Dado los errores que tiene este libro, y no porque sea una publicación de 1975, sino porque se metió mucho más en lo fantasioso y le dio mucha cabida a los supuestos, a los me dijeron, a los me contaron por ahí, es un libro que para aprender de Tiahuanaco no sirve. Pero no por eso es un mal libro. Tiene dos cosas que yo rescato mucho de este libro. La primera es que tiene una visión de primera persona. Simone Weisbach nos va contando sus aventuras, sus intereses. Y eso es algo que se supone que la ciencia social debería hacer, pero no ha hecho. Esto de evitar tratarte a ti mismo como un supuesto ser objetivo de pura inteligencia y aceptar que somos personas, que tenemos ambiciones, que tenemos miedos, que tenemos inseguridades, todo eso queda plasmado en este libro. Esa necesidad, esa ansia, esa incertidumbre que sufre Simone Weisbach cuando está tratando de averiguar estas cosas, lo cual te acerca mucho más a la narración, mucho más a la historia, te compromete con la historia y está mucho más cerca de lo que son los diarios de viajes, que son otro temazo para las investigaciones. La segunda cosa, y es debido a los mismos errores que comete en cuanto a la investigación, que este libro te incita a investigar. Este libro te llama a la investigación porque tiene muchas imágenes, pero aparte de las imágenes, también tiene mucha narración de imágenes que no fueron puestas como imágenes propiamente tal. Y te incita a buscar eso. Cuando ella te habla de cierta orilla del Titicaca, tú quieres ver esa orilla del Titicaca. Cuando ella te habla de cierto monumento, de cierto monolito, de cierto grabado, tú quieres ir y quieres verlo. Quieres contrastar lo que dice porque son tan espectaculares las narraciones de Simone Weisbach que te incitan a buscarlo. Y de hecho, si no fuera así de espectacular, yo no habría hecho este video porque fue precisamente los cuadros sobre los supuestos jinetes de las primeras épocas lo que me incentivó a buscar información y ver si es que esto podía ser real. Y creo que eso es lo mejor de un libro.
Cuando un libro de investigación, cuando un libro de divulgación, lo que hace es motivarte para investigar por ti mismo, creo que cumplió con creces la misión de cualquier libro. Y por ahora lo dejamos hasta aquí. Este fue el segundo viernes de Paper. Espero que haya sido tan interesante para ti verlo, como para mí fue interesante buscar información para hacer este video. Si quieres saber más sobre el fascinante mundo de los papers o te gustan las reseñas de libros, te invito a que te suscribas a mi canal. También, si tienes una idea que sea interesante ver en un próximo viernes de Paper, déjamelo en la caja de los comentarios. Esto es Arcakersis, donde hablamos de libros y otras cosas. ¡Nos vemos!